las transformaciones de Pemex a lo largo de la historia. México ha sido un país que históricamente ha entregado sus principales recursos naturales a gobiernos y compañías extranjeras. De los 496 años del periodo que van de la caída de Tenochtitlan hasta el día de hoy, solo durante 76 años, México había gozado de una libertad relativa para disponer de sus propios recursos. Me refiero a los 76 años del periodo que va desde la nacionalización de la industria petrolera el 18 de marzo de 1938 hasta la aprobación del último dictamen de la legislación secundaria de la reforma energética en 2014. A partir de la aprobación de esta reforma, México ha retornado al grupo de países considerado por las teorías del desarrollo económico como una economía periférica en vías de desarrollo. Grupos del que con tanto trabajo se había luchado por salir y por mantenerse en la ruta hacia convertirnos en una economía central. Este retorno al subdesarrollo periférico es en esta ocasión, a diferencia de en el pasado, un acto voluntario. La voluntad de este acto proviene de quienes encabezan el actual gobierno mexicano. Para comenzar la historia de Pemex, debemos conocer cómo surgió la industria petrolera en el país. México era un país que en sus inicios estaba bajo la influencia de Norteamérica. Sin embargo, tenía una larga tradición revolucionaria. El petróleo mexicano era muy esperanzador. A principios del siglo XX, México, siendo un país potencialmente rico en petróleo, fue el foco de prospectores y especuladores, en su mayoría provenientes de Estados Unidos y de Gran Bretaña. El gobierno de aquella época buscaba un desarrollo de sus recursos naturales, algo similar al de los Estados Unidos de Norteamérica. Para poder estimular sus recursos, dio a las empresas petroleras demasiadas ventajas, como la supresión de impuestos de exportación o como la liberación parcial de impuestos sobre el capital invertido. En un principio, esta política, que representaba un libertinaje a las empresas, permitió que la producción se desarrollara a un buen ritmo. Esto incrementado por el descubrimiento de numerosos yacimientos. Las grandes compañías se sentían dueñas del país, ya que éste les dejaba hacer lo que ellas quisieran. La Revolución Mexicana, que fue entre 1913 y 1917, cambió drásticamente la relación que tenían las empresas con el gobierno, ya que se les comenzó a cuestionar sus privilegios. La creación de la Confederación de Trabajadores en 1918 y la formación del Sindicato del Petróleo en 1935 hizo que las empresas tambalearan. En 1936, el sindicato presentó un convenio colectivo que exigía un aumento de salarios, algo justo. Las empresas se negaron, ya que argumentaban que no conseguían sus beneficios, lo cual se denotó como un gran pretexto. A mediados de 1937, comenzó una huelga general mientras una comisión de expertos declaraba y señalaba que las compañías eran extremadamente ricas. El gobierno exigió que las empresas satisfacieran las reclamaciones de los trabajadores. Las compañías, más poderosas que el gobierno, se negaron. Como resultado, en un famoso discurso, el 18 de marzo de 1938, Lázaro Cárdenas, presidente de la República y figura clave de la derecha mexicana, decretó la nacionalización de las 17 empresas privadas que controlaban la industria petrolera. The President of Mexico is going to speak. Por causa de utilidad pública y a favor de la nación, se declaran expropiados la maquinaria, edificios, oleoductos, refinerías, vías de comunicación, embarcaciones y todos los demás bienes de las compañías petroleras. Muy lejos los grandes poderosos y a nuestra linda tierra vinieron a... En una muestra de calor y de gran humildad del pueblo mexicano,
Este se movilizó para ayudar a los obreros que quedaron en la pobreza extrema tras la huelga. Esto fue mediante los pagos que se debían hacer a las empresas privadas. Y con esto tenemos el surgimiento de la compañía que hoy conocemos como Pemex. Esta compañía sustituyó a las empresas extranjeras, pero México tuvo un costo muy grande por esto, ya que las compañías se vengaron retirando sus equipos técnicos e imponiendo un boicot a la exportación de petróleo mexicano, y vieron Venezuela como una tierra de oportunidades. Entonces se fueron para allá, pero nos dejaron con una producción que colapsó y México tardó 10 años en recuperar la prosperidad. Periodo TES, inicio de la exploración marina, de 1959 a 1976. Dicho periodo se inició debido a una exploración, una recaudación de fondos petroleros. Esto debido a una escasez que se tenía anteriormente. Y por parte del gobierno de México, querían usar el órgano de Pemex para aumentar la mayor producción y por supuesto aumentar el comercio. Dicho esto, antiguamente cuando se hacían los otros pozos, se dieron cuenta que si los pozos estaban más cerca de las costas y más hondos, entonces generaba mayor producto, había mucho mayor hidrocarburos. Entonces tuvieron la gran idea de meterse hasta el fondo de los mares a buscar y ver sus resultados. Por supuesto que esto fue lo mismo que al inicio con la exploración petrolera terrestre. Al inicio no encontraban inicios, pero por supuesto que a partir de ese punto para adelante encontraron varios pozos grandes. No están catalogados como supergigantes, ese ya es otro tema, pero sí que eran pozos mucho más grandes de los habituales que se tenían. También se dieron cuenta que en las zonas, comúnmente si usamos las zonas de la costa por parte de Veracruz, se dan cuenta que toda esa parte de esas zonas estaba una gran zona de una exploración, y que en dicha zona, si se exploraba y se extraía dicho recurso, se podía encontrar en gran cantidad y de buena calidad. A partir de este momento es cuando este periodo empieza a tomar forma. Como lo veníamos comentando, ese era su objetivo, encontrar pozos y extraerlos. Por supuesto que también tuvo diferentes transformaciones, ¿no? De alguna manera de llamarlo. En 1961 se empezaron a hacer los primeros gasoductos para que se pueda transportar ese petróleo que se está sustrayendo de una manera más responsable. De otra parte, también se empezaron a abrir nuevas plantas para satisfacer toda la producción que se necesitaba en ese momento. También se necesitaba refinar todos esos hidrocarburos que ya con anterioridad se habían estado extrayendo. Fue por eso que empezaron a abrir estas nuevas plantas. El comercio de México en este periodo creció mucho mayor al que se había visto en el periodo 2, por supuesto. Sin embargo, hubieron unas situaciones en las cuales ya no lo contaron bien. Una cuestión era, por decirlo de esta manera, al momento de que se extrae más petróleo, también se generan otras cosas de más. Por ejemplo, la contaminación también se aumentó de más. Por supuesto que los desechos se aumentó de más. Y por supuesto que también la demanda y también en cierto punto la dependencia que estaba en ese momento aumentó de más. Y eran factores que, si bien es cierto, en este periodo sí causaron estragos, causaron más estragos en otros periodos consiguientes de esta historia. Acontecimientos importantes de 1977 a 1996. En el año de 1977 se terminaron y pusieron en operación 7 plantas de la refinería Miguel Hidalgo en Tula Hidalgo, con capacidad combinada de 150,000 barriles diarios. Para 1978, la región petrolera de Chiapas, Tabasco y la sonda de Campeche
proveía el 79% de la producción total del país, convirtiéndose consecuentemente en el centro principal de reservas. En 1979, la perforación del Pozo Maloob confirmó el descubrimiento del segundo yacimiento más importante del país, después de Cantarell. El 18 de marzo se inaugura la refinería Ingeniero Héctor Lara Sosa en Cadereyta, Nuevo León, con una capacidad de 100,000 barriles diarios. El 3 de junio, cuando se perforaba el pozo Itztoc a 3.616 metros de profundidad, se incendió, al momento en el que el gas que emanaba del subsuelo tuvo contacto con los motores eléctricos de la bomba. El percance demostró la enorme riqueza petrolera de la zona, la cual se calculó que derramaba alrededor de 35,000 barriles de petróleo por día. El suceso por su magnitud atrajo la atención del mundo, lográndose controlar el derrame hasta marzo de 1980. El 24 de agosto se inauguró la refinería Antonio Doval y Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca, con una capacidad de 165,000 barriles diarios. En 1980, al entrar en operación la planta combinada número 2 de 135,000 barriles diarios en la refinería de Cadereyta, nuestro país se colocó en el 11º lugar como refinador, con una capacidad de proceso de 1.476.000 barriles diarios de petróleo crudo y líquidos procedentes del gas. Las reservas totales de petróleo ascendieron a 45.803 miles de millones de barriles. En 1981, el 29 de abril, se inauguró el complejo petroquímico La Cangrejera, con una capacidad para procesar 113,000 barriles diarios de crudo y líquidos. En 1982, una caída generalizada de los precios internacionales del petróleo afectó gravemente a la economía mexicana, que al encontrarse seriamente endeudada entró en una grave crisis financiera. En 1983, se inauguró el complejo de oficinas corporativas de Pemex en la Ciudad de México, incluyendo una torre de 52 pisos de altura. En el año de 1984, entró en operación las ampliaciones de la refinería de Poza Rica, la cual llegó a una capacidad de 72,000 barriles diarios, y la refinería de Salamanca, con una capacidad de 235,000 barriles diarios. En el año de 1985, entró en operación el desarrollo Maloob, del actual conjunto marino Cumaloob-Zap. En 1986 entró en operación la ampliación de la refinería Francisco y Madero, la cual llegó a una capacidad de 196,000 barriles diarios. En 1987 entró en operación la ampliación de la refinería Miguel Hidalgo en Tula Hidalgo, con la planta primaria número 2 de 165,000 barriles diarios, para llegar a 320,000 barriles diarios de capacidad. En 1988 se amplió la refinería Antonio Doval y Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca, al entrar en operación la planta primaria número 2 con capacidad para procesar 165,000 barriles diarios. En 1989 se llegó a la más alta capacidad de destilación atmosférica en el Sistema Nacional de Refinación, de 1.679.000 barriles diarios. En 1990, las reservas totales de petróleo ascienden a 65.45 miles de millones de barriles. En 1991, tras casi 60 años de operación, la refinería 18 de marzo en Azcapotzalco ocasionó severas afectaciones por hidrocarburos en el suelo y subsuelo de la zona. Por instrucciones presidenciales, el 18 de marzo de 1991, la refinería cerró sus operaciones y en uno de los terrenos se le construyó una moderna terminal de almacenamiento y reparto. También quedó fuera de operación la refinería Poza Rica y la capacidad total de proceso de crudo se redujo a 1.525.000 barriles diarios. En 1992 se expide una nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios donde se establecen los lineamientos básicos para definir las atribuciones de Petróleos Mexicanos en su carácter de órgano descentralizado de la Administración Pública Federal, responsable de la conducción de la industria petrolera nacional. Esta ley determina la creación de un órgano corporativo y 4 organismos subsidiarios, que es la estructura orgánica bajo la cual opera actualmente. Dichos organismos son Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación,
Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica. En el año de 1993 se plantea la urgente necesidad de construir diversas plantas dentro del paquete ecológico, con el fin de mejorar la calidad de las gasolinas, diésel y combustóleo. Iniciaron las operaciones de la planta desintegradora catalítica número 2 y la planta reductora de viscosidad en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca. En 1994, en la refinería de Cadereyta, inician operaciones las plantas reductoras de viscosidad y la MTBE. En la refinería de Tula, Hidalgo, inician operaciones las plantas MTBE y TAME y la planta desintegradora catalítica número 2. Para esta fecha, Pemex contaba con 474 campos de producción de gas y aceites, localizados en 3 regiones, norte, sur y marina. En 1995, en las refinerías de Cadereyta y de Minatitlán, inician operaciones las respectivas plantas de isomerización. En la refinería de la Ciudad Madero, inician operaciones las plantas reformadora y en Salamanca la planta MTBE. Las reservas totales de petróleo ascienden a 62.58 miles de millones de barriles. Y en 1996 inician operaciones las siguientes plantas: alquilación en la refinería de Salamanca, Guanajuato, y la de isomerización, la de hidrodesulfuración, la MTBE y la TAME en la refinería de Tula, Hidalgo. Periodo 5. Declinación de los grandes campos y cenit de producción. Esto abarcó de 1997 a 2004. Este periodo está definido por la intensificación de los trabajos petroleros, principalmente enfocándose a la explotación acelerada de los grandes yacimientos marinos. Esto es por el PMOT. Como resultado se incrementó la producción nacional de crudo, así alcanzando el pico máximo de producción en 2004, con una producción total de 3.383 miles de barriles diarios. En cuanto a producción, la historia de producción de gas en México ha sido distinta al desarrollo de la producción de crudo. A diferencia del crudo, que tuvo un aprovechamiento desde tiempos prehispánicos y a principios del siglo XX, fue utilizado con fines industriales y comerciales. El gas natural demoró su aprovechamiento por algunas décadas. La producción de gas en México se vio retrasada porque el objetivo principal de la industria petrolera fue el crudo, aunando a la falta de infraestructura para producción de gas, lo cual fomentaba la quema o venteos indiscriminados del recurso. En cuanto a campos, durante este periodo las nuevas políticas ambientales promovieron el uso del gas como energía limpia y la inyección de inversión en el proyecto de Pemex en la provincia petrolera. Impulsaron la exploración en Burgos y se perforaron 212 pozos exploratorios con un mínimo de 6 campos en 1997 y un máximo de 39 pozos en 2004. Se alcanzó un promedio anual de 35 pozos perforados y un factor de éxito de 31%. Este periodo se constituye como el periodo más exitoso de la historia de la provincia, con el descubrimiento de 74 campos con un promedio anual de 9.3 campos. En la cuenca del sureste, desde el inicio de la exploración en 1886 al año 2015, se tiene un documento de un total de 3.592 campos descubiertos, de acuerdo a las bases de datos compiladas. La provincia geológica Pilar de Reforma Cal concentrada el 44% de los pozos exploratorios perforados y el 51% de los campos descubiertos. Durante este periodo de 8 años se registró la perforación y terminación de 149 pozos, 36% eran terrestres y 66% eran marinos. Los trabajos se concentraron principalmente en la provincia Pilar Reforma Cal, donde se perforó el 48% total de los pozos exploratorios, correspondiente a 54 pozos marinos y 17 pozos terrestres. Se descubrieron 45 campos, 5 de Mascopana, 17 en Salina del Istmo y 23 en Pilar Reforma Cal. Dentro de las reservas podemos mencionar también cómo se comportan estas dentro de una provincia petrolera. Una provincia petrolera es como un área donde la cantidad comercial de petróleo o en la que se han identificado condiciones favorables para la acumulación de hidrocarburos.
Se constituyó un periodo como crucial de la historia de la industria petrolera en México debido a que un ciclo de la exploración y explotación de hidrocarburos se llega a los máximos de la producción de hidrocarburos, tanto como de aceite. En México se han identificado 12 provincias petroleras, las cuales Burgos, Cinturón Plegado de Chiapas, Chihuahua, Vizcaíno, La Purísima Iraí, Cuenca del Sureste, Veracruz, Golfo Profundo, Cinturón Plegado de la Sierra Madre Oriental, Plataforma de Yucatán, Sabinas, Tampico, Mixatla y Golfo de California. Las reservas de crudo por provincia petrolera de Cuencas del Sureste creció el 2% anual en 2004 y alcanzó su pico máximo de producción de 3.300 millones de barriles diarios, esto correspondiente al 98% de la producción nacional. En reservas de gas por provincia petrolera, este periodo de manera puntual en 1998 presentó un segundo pico máximo de producción de gas de 4.791 miles de millones de pies cúbicos diarios. Como consecuencia de incremento en la producción de gas asociado en cuencas del sureste, la cual llegó a 3.752 miles de millones de pies cúbicos diarios, el 78% de producción total. Para el 2004, la producción de la provincia se redujo a una tasa anual del 2%, por lo que se produjo 3.045 miles de millones de pies cúbicos, mientras en la provincia de Burgos durante el periodo creció una tasa anual del 11%, esto produciendo en 2004 de 1.088 millones de pies cúbicos diarios, con el 24% de producción nacional, procedentes principalmente de los campos Culebra, Culiacán, Arcos y Santa Rosalía. En cuanto a su economía, se emergieron hechos preocupantes sobre el incremento de los ingresos petroleros brutos relacionado con la escala de precios y el volumen de crudo exportado. ...2013, el año de las reformas. El 12 de agosto, el presidente de la República presentó a los mexicanos la iniciativa de reforma energética. En la residencia oficial de Los Pinos, el presidente garantizó que el petróleo y los demás hidrocarburos continuarán como patrimonio exclusivo de la nación. Contamos con vastos recursos que se encuentran en yacimientos no convencionales, es decir, en aguas profundas, en formaciones de lutitas, de donde se puede extraer petróleo y gas. Con esos recursos energéticos, que antes eran técnica y económicamente inviables, está la nueva oportunidad de nuestro país. Para aprovecharla, se requiere de tecnologías de vanguardia, conocimientos especializados, pero sobre todo se necesita una reforma energética de fondo. Se reforma el artículo 27. Esto permitirá al Gobierno de la República celebrar contratos con el sector privado, cuando así convenga al interés nacional, y con ello generar energía más barata para todas las familias mexicanas. En esencia, con este nuevo régimen fiscal, el Estado mexicano actuará como dueño de la riqueza petrolera, con visión de largo plazo, y no como un recaudador con necesidades de corto plazo. En su conjunto, Pemex también tendrá mayor autonomía de gestión y un gobierno corporativo eficaz y moderno. La reforma energética también es una reforma verde que favorecerá una mayor inversión en el desarrollo tecnológico y la adopción de fuentes de energía menos contaminantes y de bajo costo, como la solar, la eólica y el gas. Con la reforma propuesta,
habrá una mayor oferta de electricidad y a menor costo, para beneficio de todos los usuarios. Crónica Presidencial 2013, el año de las reformas. Periodo 6. Declinación de la plataforma de producción y reforma energética, de 2005 a 2015. Para entender este periodo deberíamos entender las bases de dicho periodo, y sus bases vienen de las consecuencias del periodo número 5. En el periodo número 5 somos capaces de notar cómo los supergigantes empiezan ya a decaer su producción, y esto ya empieza a generar grandes conflictos tanto en Pemex como a niveles internacionales, y a partir de ese momento empiezan a buscar soluciones. Es que este periodo entra en acción. Debido a todo esto que ya comenté, empezaron a buscar nuevos proyectos, obviamente nuevos recursos también entran en esta fase. ¿Para qué? Para ya no depender de aquellos recursos que se tenían anteriormente previstos. ¿Como qué recursos estoy hablando? Bueno, anteriormente se tenía previsto todos los recursos de Cantarell y los supergigantes, pero como ya han estado decayendo por una mala administración, pues se necesitan nuevos recursos para salir a flote de esta tragedia, ¿no? Para los años 2010, por parte de Pemex empiezan a haber nuevos contratos, y estos contratos se emplean de cierta manera una alianza con el sector privado para que de esta manera se pueda tanto extraer mejor el producto y por supuesto dar el uso que se le veía en el que México no le puede dar, debido por falta de capital o debido por falta de tecnología. Y a partir de este punto es cuando se viene una idea para sacar una reforma, y dicha reforma ayudar en cierta manera en este lapso. Esta reforma se puso en 2013, la famosísima reforma energética puesta por Enrique Peña Nieto. Recordemos que, como hablamos de hidrocarburos y México es una nación petrolera, entonces está basada su energía en dichos hidrocarburos, por lo que pasa en Pemex afectará de una manera significativa a Comisión Federal de Electricidad, y también afectará a nivel nacional e internacional. Con esta reforma energética no hay que ir muy lejos. Podemos ver los grandes discursos de nuestro presidente Enrique Peña Nieto, cuando decía que gracias a esta reforma iba a bajar el gas, la luz y todos los servicios, debido a que iba de cierta manera gasolina y diésel, que son los que más se utilizan, iban a bajar. ¿Por qué según iban a bajar? Porque iban a tener otras competencias de otros sectores, y estas competencias competirían entre sí mismas, y así todo sea más barato, cosa que no sucedió. Tal vez la idea era buena, pero ya al momento de accionar y poner en marcha dicha reforma, hubieron situaciones las cuales no estaban ni de chiste a pegarla con la reforma. Una de estos sucesos que sucedieron fue, por decirlo así, que no se metieron con la regulación de los precios en ese entonces. ¿Qué generó esto? Generó que cada empresa, ya sea privada o nacional, que estaba vendiendo petróleo en esa época, le podía poner el valor que ellos quisieran. Si ellos decían vale 15 pesos, iba a valer 15 pesos, y decía la otra empresa vale 18, iba a valer 18. Así que fue una transición libre, y esto generó que en lugar de bajar, subiera. Y por supuesto que el más afectado, por supuesto, fue el pueblo de México. Así es la circunstancia con este periodo, y cómo hicieron un intento de levantar la Pemex, pero por muy malas estrategias volvió a caer igual o peor.